Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, y obviamente esperando que nos cuentes a ver cuál es tu impresión, qué nos podés decir del fallo de la Corte Suprema de Justicia poniéndole un freno al tarifazo, bueno, dejando en claro que era para el gas y dejando en claro que era para las familias, para los particulares y no para las pequeñas y medianas empresas. ¿Es así? ¿De qué manera lo estás viendo? Bueno, yo creo que el fallo es muy interesante porque ha puesto una dosis de sensatez en este tema que ha generado un malestar enorme a lo largo y ancho del país y así se ha hecho notar en todas las grandes ciudades. Y entonces el fallo, efectivamente, como vos decís, es válido, digamos, para los residenciales y en el tema del gas, y ha retrotraído el cuadro tarifario a marzo. Ahora, el fallo no impide aquello que no obliga. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno lee el fallo, efectivamente, el fallo está destinado a los usuarios residenciales y se refiere a la tarifa del gas. ¿Por qué? Porque este ha sido el caso, este ha sido el expediente que la Corte ha tratado. Y como sabemos, los fallos, y así funciona la justicia, se expiden respecto de aquello que tienen a la vista. Mal podría la Corte haber extendido el fallo a otros usuarios o haberse ocupado de otras tarifas que no estaban siendo consideradas en el expediente que trataba, ¿verdad? Pero cuando uno lo lee, es claro que cuestiona algunas cuestiones de fondo que han sido semejantes en otras prestaciones, en otros servicios, como el tema de la falta de audiencias o la brutalidad del incremento aplicado. De modo que nada impediría que el gobierno extienda este criterio a otros servicios y a otros usuarios. Pero, por lo que vemos hasta ahora, no parece ser ese el temperamento que rige, y lo que vemos, y hoy está en varios diarios importantes, que las pymes, los clubes de barrio, las recuperadas van a ir por su propio amparo y seguramente van a tener la misma suerte que los usuarios residenciales, es decir, la Corte les va a fallar a favor, va a tener en cuenta sus planteos porque las razones de fondo son exactamente las mismas que un usuario particular en este caso. Exactamente, y si el gobierno tomara este temperamento y lo extendiera, la verdad que generaríamos o nos ahorraríamos un dispendio administrativo, porque esto es poner en marcha toda la maquinaria judicial para tener un resultado que ya es conocido, ¿verdad? Alejandro, esto tiene dos lecturas, una lectura política y una lectura económica. Son dos reveses para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál de los dos es el más duro? ¿Desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico? No, los dos. Desde el punto de vista político ha sido un golpe muy fuerte, y desde el punto de vista económico, recordemos que en estos días, creo que lo decíamos en la columna pasada, se está tratando el presupuesto y esto tiene un impacto directo sobre los subsidios, es decir, impacta directamente sobre el déficit fiscal que viene creciendo, ¿no? Y en ese sentido creo que también tiene algo este fallo, además del revés político y el revés económico-financiero por el lado del presupuesto público para el gobierno, tiene otro tema que creo que es de interés para todos y que seguramente surja en las audiencias, que es como la verdadera cuestión de fondo por la cual algunos se oponen a las audiencias, y es que así se puede revelar información sensible para las empresas, ¿no? ¿Qué es esto? Que por ahí lo habrás leído, lo habrás escuchado por ahí, que no se sabe cuál es el precio del producto en valor, en boca de pozo. En boca de pozo. Esto realmente sorprende, porque si vos te fijas en las acciones que el Estado tiene en su poder en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene el 8 y pico % de Metrogas, tiene más del 23% de Transportadora Transportadora de Gas del Sur, tiene más del 26% de la distribuidora de gas Cuyana, tiene más del 26% de Gas Natural Bank, es decir, tiene una participación muy importante en empresas que son
o transportadoras o proveedoras del sector, es decir, que tienen la información de costo, porque la información de costos para ningún contador puede ser un secreto, por alguna discusión sobre cómo se activan o no ciertos gastos, pero... Porque al precio tenés que llegar de alguna manera, y para llegar hay que arrancar desde el principio. Exactamente, y entonces estas acciones dan derecho a participación y ahí están los directores que representan al Estado, que esa información debieran tenerla. Claro. Es decir, que si se ha evitado difundir esta información es porque nadie quiere saber cuál es la seguramente muy importante ganancia que hay en las tarifas vigentes respecto del valor de costo, y no son los usuarios los que se están viendo beneficiados por esta situación, sino un grupo de empresas monopólicas que seguramente no tienen ningún interés en que esto se ventile. Así que las audiencias creo que van a servir para eso, y en ese sentido, y tomando en cuenta los derechos de tercera generación que consagra nuestra Constitución, con derecho a la participación de usuarios, consumidores y demás, creo que va a ser información útil para darle, yo diría, una dimensión más racional al debate y la necesaria discusión sobre estos servicios que, insisto, no son cualquier bien de mercado, son derechos humanos, hacen a la condición esencial de la vida en la sociedad moderna y no pueden ser considerados como si fueran un paquete de fideos. Alejandro, te propongo para la semana que viene algo que nos incumbe muy directamente como provincia petrolera. Tengo entendido de que el gobierno nacional lo estaba analizando en estas últimas horas, el de, bueno, definitivamente dejar el precio del barril del petróleo a nivel internacional y no sostenerlo con lo que se denomina el barril criollo. ¿Cómo puede impactar esto en las provincias como la nuestra, como la de Neuquén, como Mendoza, Salta, provincias productoras de petróleo? ¿Te parece? Dale, te tomo el convite, lo charlamos el martes. Efectivamente es un tema que está en discusión en estos días. Te mando un abrazo, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo, el martes. Alejandro Otero, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Moreno, y por supuesto su análisis sobre el tarifazo. Señoras y señores...